Bueno, buenas tardes a todos y hola a todas nuestras invitadas y a Paula, moderadora. Bueno, entonces en este evento vamos a celebrar el 5º aniversario de Género y Economía y su escuela de verano. Entonces, ahora en julio se cumplen 5 años de la Escuela de Verano de Género y Economía y pues queríamos celebrarlo haciendo un evento invitando a académicas y profesoras que participaron en la Escuela de Verano para hablar de las experiencias y de cómo creen que en estos 5 años ha mejorado la inclusión de los temas de género en la enseñanza de la economía. Entonces tenemos a Paula Herrera, que va a ser nuestra moderadora. Entonces, Paula Herrera es la directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo de Colombia desde julio de 2023. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona, una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestría en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora y profesora asociada en el Departamento de Economía aquí en la Javeriana y también fue directora del departamento. Y pues invitamos a Paula para ser moderadora porque ella fue la directora del proyecto Género y Economía y cofundadora del proyecto Cuanta, Cuidado y Género, también de la Universidad Javeriana. Y bueno, entonces Paula en este momento se desempeña como la directora del Servicio Público de Empleo, donde ha propuesto apuestas estratégicas para expandir las capacidades de gestión de la red de prestadores para el acceso al empleo y el fomento de trayectorias laborales que permitan más y mejores oportunidades para que la población logre sus proyectos de vida con un enfoque de inclusión. Entonces los temas de género pues siguen siendo cruciales para Paula. Y bueno, entonces le doy la bienvenida a Paula, que va a ser nuestra moderadora, y con eso comenzamos el evento. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángela, por esta introducción, este saludo y pues por la invitación. Para mí pues es muy gratificante pues esta celebración de 5 años del proyecto Género y Economía. Y pues aquí, antes de introducir a nuestras invitadas, quisiera primero pues extender un agradecimiento al Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, a ti, Ángela, y a todo el equipo que ahora está detrás del proyecto de Género y Economía por mantenerlo vivo. Evidentemente un agradecimiento a nuestra decana Luz Karime Abadía, la primera mujer decana de nuestra facultad, también por ese apoyo que nos da, y pues a toda la universidad que siempre le ha apostado pues a esto que en algún momento lo llamábamos una iniciativa. Pasó primero por una escuela, luego se convirtió en un proyecto, y creo que estos 5 años demuestran pues la buena apuesta que fue hacer esto. Y quiero solo, antes de presentar a nuestras invitadas, que además me hace muy feliz verlas 5 años después, y pues también atravesado por una pandemia que significó algunos retos también para mantener este proyecto vivo, les contar solo un detalle muy concreto de esta iniciativa y de por qué se dio en la Universidad Javeriana. Y creo que pues fue un sueño que creo que tuvimos como Departamento de Economía. Pues yo he tenido la fortuna de tener colegas mujeres de economía en un alto número, que esto es muy diferente a otros departamentos en donde usualmente somos muy pocas las mujeres. Entonces, el verme rodeada de tantas mujeres creo que hizo muy fácil el tener una iniciativa como esta, y yo siempre agradezco a mis compañeras y pues, que han pasado por el Departamento de Economía por su apoyo para este tipo de iniciativas. Y pues solo decirles que pues ver que estos 5 años después sigue vivo, y pues ver también que 5 años después aquí quienes van a tener la palabra van a ser pues quienes participaron en la escuela, quienes pasaron unos filtros también muy grandes, porque en la escuela, yo me acuerdo que cuando lanzamos la convocatoria, y aquí pues aprovecho también para decir que Paola Silva fue una pieza fundamental de la escuela cuando hicimos el filtro, y Ángela hizo parte también de esos filtros en su momento. Pues se presentaron muchas personas, fue difícil, incluso tuvimos personas molestas que luego nos escribieron diciendo, pero ¿por qué yo no hice parte si yo tenía todo para hacerlo? Y nos tocaba explicar que si bien quienes hoy nos acompañan, pues la mayoría están en la academia, esta fue una escuela
que le apostó a la inclusión de distintos perfiles, que no todos eran académicos. Tuvimos también personas de la sociedad civil, tuvimos varias personas pues que hacen parte de la mesa de economía feminista, tuvimos también en su momento personas que trabajaban en el gobierno, en su momento pues Karen García que estaba en el DANE, y bueno, no quiero mencionar las 25 personas que participaron, pero pues otra vez recordar que pues hace 5 años muchas de las personas que participaban estaban además comenzando su carrera académica, algunas de ustedes estaban todavía cursando sus estudios de doctorado, entonces pues 5 años después muchas cosas han pasado. Y la idea de este encuentro es un poco ponernos al día, celebrar, también entrar en discusiones de pues, qué tanto ha cambiado, ¿no? El tema de, pues, del enfoque de género y las investigaciones pues, que se interesan por las brechas de género en el país desde hace 5 años hasta hoy, y pues ustedes pues que nos cuenten lo que significó la escuela en sus carreras. Pero entonces creo que ahora me corresponde presentar a nuestras invitadas, entonces voy a comenzar por el orden que me dieron. María Fernanda Quintero Obonaga es profesora asistente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Hola, Mafe. Es una investigadora y educadora experimentada con un sólido trasfondo en economía internacional y desarrollo, economía feminista y estudios de migración. Su pasión por la igualdad, la diversidad y la inclusión ha sido la motivación principal en su carrera, dedicada a empoderar a grupos diversos a través de la educación y la investigación. Tiene una amplia experiencia académica, pues, que incluye la enseñanza en diversas universidades, donde María Fernanda ha diseñado y facilitado talleres, cursos para mejorar la habilidad de gestión, promover la igualdad de género y apoyar a comunidades diversas. Y tiene un historial comprobado en la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, lo cual ha informado tanto sus prácticas de investigación como de enseñanza. Hola, Mafe. Bien. Ay, Paula, perdón, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí. Buenísimo, vale. Nuestra segunda invitada es Suelen Emilia Castiblanco Moreno, profesora asociada en la Universidad La Salle. Es doctora y magíster en estudios interdisciplinarios en desarrollos del CIDE de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad de La Salle. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de La Salle y su trabajo analiza las interrelaciones entre la participación en el mercado laboral y el empoderamiento femenino, con énfasis en las trabajadoras informales, rurales y de cuidados. Se ha desempeñado como consultora en el diseño y seguimiento de los sistemas distritales de cuidado de Medellín y Bogotá. Ha estado vinculada con la Confederación Sindical de las Américas, analizando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la región. Es miembro del grupo Clasto, Cuidado y Género, de la International Association for Feminist Economics, IAFE, y la Latin American Association of Social Studies, LASA. Hola, Suelen, un gusto tenerte acá. Hola, Paula, hola a todas y todos los que nos están viendo. Muchas gracias también, como Mafe, súper contenta de estar en esta celebración tan especial. Gracias. Y bueno, también nos acompaña Claudia Lisset Fajardo Hoyos, es economista de la Universidad del Valle, magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, magíster en Economía de la Universidad ICESI y actualmente es candidata a doctora en Economía de los Negocios de la Universidad ICESI. Es docente del programa de Economía de la Universidad del Cauca y cofundadora de la Mesa de Economía Feminista del Cauca. Hola, Claudia, muchas gracias. Hola. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Encantada de verlas. No, gracias por estar en este espacio. Y bueno, y por último, pero no menos importante, nos acompaña Alexandra Cortés Aguilar, es profesora titular en la Escuela de Economía y Administración, actualmente es la directora de Planeación de la Universidad Industrial de Santander, doctora y magíster en Economía de la Universidad de Granada, España, economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es cofundadora del Grupo de Investigación en Economía Aplicada y Regulación, EMAR, donde trabaja en temas de calidad de la educación, desigualdad y calidad de vida.
y su trabajo más reciente se centra en temas de desigualdad de género en educación, políticas públicas de mujer y equidad de género, calidad de la educación y competencias ciudadanas. Participó en la formulación del Plan Decenal de la Igualdad de Oportunidades de Santander y del Plan de Igualdad de la Política de Equidad de Género de la Universidad Industrial de Santander para la vigencia 2022-2025. Adicionalmente, ha liderado procesos de formación en liderazgo y participación política para mujeres y es codirectora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Santander, desde donde apuestan a contribuir a la disminución de las brechas e inequidades de género en el territorio, facilitando el monitoreo de la política pública de mujer y equidad de género de Santander y brindando información confiable acerca de las situaciones de la mujer y la equidad de género en la ciudadanía en general. Muchas gracias, Alexandra, por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias, Paula. Es un honor poder estar en esta celebración y sobre todo feliz de verlas y vernos aquí celebrando estos 5 años de nuestro encuentro. Bueno, entonces para comenzar en materia, yo leyendo estas descripciones, recuerdo las descripciones que teníamos en nuestra página web inicial de las participantes y por eso digo que estos 5 años han pasado muchas cosas. Ocurrió en la escuela, pero después de la escuela, creo que pues por lo menos lo más gratificante para mí es ver, ¿no? Cómo nuestras carreras, cómo pues muchas de nosotras hemos pasado por muchos momentos, entonces creo que pues las preguntas que les voy a hacer es una invitación a una conversación, ¿no? Y pues ojalá una conversación también muy sentida desde lo personal, porque creo que lo bonito pues que nos enseña la economía feminista es eso, ¿no? Que al final todo nos atraviesa en lo personal y creo que la escuela para muchas de nosotras significó, pues o por lo menos lo puedo decir para mí, ustedes ya tendrán la palabra, no voy a hablar por ustedes. Pero la primera pregunta es esa, es cómo ha impactado en sus vidas y carreras la participación en la escuela de género y economía de hace 5 años y que nos cuenten un poco ese antes y después, ¿no? No estamos haciendo diferencias en diferencias, pero yo creo que la pregunta es si esto realmente hizo un cambio en sus vidas y en qué sentido, o si alguno de ustedes dice, no, yo era la misma antes y después de la escuela, también es permitido. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo porque me encantó esta pregunta, además por el contexto que yo estaba atravesando en el momento que llegó a la escuela de verano en género de economía, que era un momento personal de tratar de reencontrarme con mi yo economista que se había perdido en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado después de haber tenido 3 crías y de ser la cuidadora principal de una paciente con cáncer. Entonces estaba en ese proceso y todos los retos que yo veía y que me cuestionaba, ¿será que este sí es mi espacio? ¿Será que yo sí? Pues siempre pensé que iba a ser académica, pero estaba en ese conflicto personal en ese momento cuando llegó la convocatoria y yo había tenido la oportunidad de hacer un curso enfocado en género en la maestría, pero había terminado con un sinsabor en mi maestría porque yo no pude hacer mi tesis en temas de género porque no tuve quien me la supervisara. Pues pero me acuerdo que me había conectado y le había dado tanto sentido a la economía del hecho de haber podido verla a través de las letras violeta. Entonces, por eso me presenté a la escuela de verano y bueno, sí fue transformado. Yo creo que para todas, porque nadie puede decir que salió de esas 2 semanas intensas de profundo e infinito aprendizaje, pero también una conexión infinita con otras mujeres y con un hombre, con Dewey, que fue el único hombre que estuvo en la escuela de verano. Para mí fue, claro, obviamente todo lo que aprendimos durante esas 2 semanas, desde la micro, desde la macro, digamos ese input académico fantástico y con las profesoras extraordinarias, además que ustedes se consiguieron, que trajeron y que nos acompañaron y que estuvieron ahí, pues son trabajando con nosotras, pero también como esa realidad de todas estas otras mujeres economistas en el mismo espacio compartiendo desde todas sus frustraciones, algunas veces distintas, otras veces similares, y yo creo que eso fue la mayor ganancia para mí en ese espacio, ¿no? De poder compartir lo que yo atravesaba, cómo me sentía y de tener esa empatía de las otras mujeres acompañándome, sosteniéndome, diciendo, mira, no estás sola, a mí también me pasa, en mi facultad es así, en la mía es de esta otra forma, también con el ejercicio de maternar. Todo esto fue extraordinario. Así que para mí, sobre todo, es que después de la escuela, ¿verdad? Durante la escuela y al final de ella, todas las mujeres con las que participé y Dewey se volvieron una fuente de inspiración
grandísima y seguimos muchas personas todavía muy en contacto, muy cercano, dándonos un montón de apoyo todo el tiempo. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más se anima a continuar esta intervención? Yo, aunque estoy como nerviosa, no sé por qué. No, pues yo también, tranquila, yo creo que es la emoción, ¿no? Como la emoción, sí. Pero sí, yo dije, no, ya no espero más porque si no me muero de ansiedad. Dale. A mí pues haciendo ese balance, porque dices en lo personal y en lo profesional, pero yo el impacto lo siento y lo agradezco mucho en lo personal. Participar en la escuela esas 2 semanas y compartir con este grupo de personas, a mí me reafirmó como que por esa senda de investigaciones que quería seguir yendo. Cuando apliqué, que también estaba en un momento en que estaba cuestionándome si de verdad seguir trabajando en estos temas de brechas de género, de economía del cuidado, porque las personas que trabajan aquí en Santander esos temas o que trabajaban en esa época y antes eran más del área de trabajo social, derecho, todo estaba muy enfocado a las violencias. Entonces, cuando mostraba estadísticas o empezamos a hablar, por ejemplo, de pobreza de tiempo, en economía eso no era bien recibido. Pero llegaría, entonces, ¿qué me pasaba? Yo sí me sentía como un bichito raro en medio de todas estas mujeres de esas otras áreas que además con una historia de incidencia impresionante porque trabajaban con los movimientos sociales de mujeres, y pues nosotros en economía no hacíamos, porque ya nos movemos un poco más por ahí, pero no hacíamos ese trabajo tan de cerca con las comunidades ni con los movimientos. Entonces, sí me sentía en desventaja con ese equipo de colegas que tenían tanta experiencia, además tanto bagaje teórico y conceptual sobre feminismo, porque a nosotros eso obviamente no nos lo enseñaron en nuestra formación, la economía feminista. Nos empezamos a enterar, yo creo, que en la escuela o poquito antes, porque eso, ni idea. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida también con lo que nos presentaron del DANE, con los que nos presentó Paola, esos libros de macro, o sea, que nos hubiesen dado material que por lo menos yo no conocía porque pues por la formación no había recibido ninguna información de ese tipo. Entonces sí, yo sentí que en lo personal como que me reafirmó, como que, hoy sí, por aquí es. Y eso llevó a que en lo profesional pues siguiese trabajando, pero identificar gente rara como yo en ese momento fue maravilloso y ha sido muy lindo y muy bonito mantener el contacto porque también nos conversamos entre nosotras, nos alegramos por los logros de las otras, entonces eso ha sido muy, muy gratificante como persona. Y una cosita que yo agradezco mucho y que veo como un impacto positivo es que hemos sido multiplicadores. Aquí, por ejemplo, yo no me quiero acreditar ningún logro, pero sí me gusta que, por ejemplo, en una tesis que yo dirigí sobre pobreza de tiempo, cuando mi estudiante hace 3 años, 4 años presentó, el fundamento conceptual de esa investigación era economía del cuidado y era economía feminista. Y cuando dijo eso ella, uno de los evaluadores le dijo que eso no existía, que eso era una ideología. Por supuesto, como habíamos leído mucho juntas, pues ella le respondió bien, pero sí en ese momento y todavía se siente como un ataque que busca invalidar lo que hacemos. Entonces, en ese momento pasaba eso, pero ahora recientemente ya no trabajos dirigidos por mí, por otros colegas, abordan temas de cuidado no remunerado, abordan preguntas por cuál es el efecto de la composición equilibrada de género en las empresas, liderazgo femenino, ese tipo de cosas. Y no son temas ni que yo esté liderando, ni que yo esté evaluando, ya lo están haciendo otros también, o sea, ya es bien visto, porque es que en su momento era hasta censurado que habláramos de estos temas y que señaláramos que ahí había un problema y que era necesario pensar los problemas económicos con enfoque de género. Entonces, es muy satisfactorio
hacer este balance que hoy nos invitas a hacer, Paula y equipo detrás de la escuela, porque yo sí veo el impacto, tal vez no en mi vida, pero a mí me genera mucha emoción ver ese cambio. En mi vida, por supuesto, lo que ya les comentaba, que en lo personal, muy, muy agradecida de haberme encontrado con esta otra gente rara como yo. Vale, bellísimo. Bueno, ¿quién? ¿Claudia? ¿Sigues? Sí. Sí, gracias. Me encantaría pues continuar un poco aportando otros elementos adicionales a los de mis colegas. Concuerdo con ellas. Yo venía trabajando temas dándole un poco la mirada de género o la mirada diferencial a lo que estaba haciendo, a las investigaciones, pero lo hacía de una manera como tímida, como ahí vamos. Pero llegar a la escuela de verano me hizo así, clic. O sea, ese es el camino, vamos bien, me encanta y para mí hizo mucho sentido conocer a las maravillosas mujeres que conocí en ese espacio. O sea, primero, yo digo que personalmente lo que más valoro es haber conocido y tener esa red de economistas feministas, de mujeres tan inteligentes, tan interesantes. Alexandra lo dice, ¿no? Personas raras como yo decía, ojalá yo sea como ellas, cuando sea grande quiero ser como ellas, me encantan. Entonces, encontrar esa red de académicas para mí fue un tesoro. Y creo que es lo que yo más resalto de la escuela de verano es esa creación de esa red. O sea, la escuela de verano logró que esas académicas que estamos en las regiones nos conectáramos y tuviéramos un diálogo constante. Porque después de la escuela, quiero invitar a alguien a mi universidad, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, llamo a mis colegas, las invito, ve, estoy escribiendo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, esa red académica, ese logro de la escuela de verano para mí es súper importante. Entonces quería, además de lo que mis colegas están comentando, que considero que es muy valioso el haber creado esa red para darse cuenta que todo lo que se está pensando no sucede solo desde Bogotá y desde el centro. Y le digo porque yo soy una académica de las regiones, tal vez, no sé, es el caso de Alexandra o es el caso de Mafe, pero estar en las regiones a veces es, vean, nos pensamos las cosas desde el centro del país y lo vamos compartiendo hacia las regiones y allá no pasa nada. No, en las regiones sí pasa y en las regiones estamos investigando y nos estamos preocupando y tenemos preguntas y la escuela nos permitió conectar eso que ya estaba pasando en las regiones. Eso es una cosa que yo valoro muchísimo. Y lo otro que valoro muchísimo de la escuela es haber encontrado a la IAFE. O sea, el pertenecer hoy en día a esa Organización Internacional de Economía Feminista me volvió a conectar. Me dijo, o sea, si ya la escuela me hizo clic, el poder pensar en tener un diálogo con académicas en todo el mundo, para mí fue absolutamente maravilloso. Entonces, hoy en día creo que le debo a la Escuela de Género y Economía no solo una gran red de economistas, amigas, académicas, sino también la posibilidad de haber visto el mundo de la investigación en lo que yo estaba pensando y queriendo pensar con otros ojos. Y también con las miradas de un mundo mucho más cercano, ¿no? Entonces, para mí, pues, ¿qué cambió? Imagínate cuánto me cambió a mí como investigadora y como persona el haber participado en esos 15 días en esta maravillosa escuela. Y muchísimas gracias, Paula, por haber liderado esta iniciativa. Gracias a ustedes porque pues, creo que la escuela tenía sentido si, pues, si habían participantes, si no, y la verdad que pues una de nuestras preocupaciones, y seguro aquí Paola Silva que veo que nos está escribiendo, se acuerda la angustia que teníamos porque pues eran 25 cupos, tampoco era pues tan fácil. Y cuando vimos que teníamos esa gran acogida, pues con Paola, pues no, fue un momento muy feliz. Recuerdo el solo hecho de cuando vimos que las personas se postularon, pero bueno, nos falta Suelen en este momento personal. Yo veo acá, yo lo digo por mí misma, yo pestañeo a toda velocidad porque las oigo y se me paran los pelos de punta. No, es que yo las escucho y de nuevo coincido con todo lo que mencionan. Yo adicionaría dos elementos y es, el primero, en el plano personal fue muy emocionante para mí cuando nos vimos el año pasado en el Congreso de Economía Feminista en Cali. O sea, es una cosa que, digamos, en mi caso personal,
cuando yo hice mi pregrado, tal vez tuve una profesora mujer economista, o sea, el resto todos eran hombres, y además estaba esta idea de que los hombres dictaban las materias duras, o sea, la macro, la econometría, la micro. En cambio, las profesoras dictaban lo que uno podría denominar como las áreas menos valoradas de la economía, no menos importantes, sino menos valoradas, y es como historia, desarrollo, pero las duras las dictaban los hombres. Y esta idea de ir al Congreso de Economía Feminista y ver mujeres haciendo macro, haciendo micro, haciendo ejercicios econométricos complejísimos, modelos de equilibrio general, una cantidad de cosas que eran como, no, o sea, esto es lo tradicional, lo ortodoxo, como decía, creo que Alexandra, el tema feminista, eso es ahí como una variable que uno le mete, o sea, lo feminista es poner sexo hombre-mujer y ya, si tú le metes eso, ya hiciste una tesis con enfoque de género. Entonces, ver eso el año pasado y ver que muchas de las que estábamos allí éramos hijas de la escuela de economía de género fue como, no, pues esto sí, de verdad, marcó un hito, en serio, como si nos encontramos, estuvimos allí, muchos nos animamos a continuar, muchas nos dimos cuenta que el camino efectivamente era por ahí y que había más mucho que hacer, o sea, había mucho trabajo, y yo creo que una de las cosas más bonitas de la escuela fue que salimos con muchas preguntas y como con ganas de hacer cosas, y como decías tú, Paula, al inicio muchos estábamos haciendo el doctorado y todo, bueno, y si le meto esto que vi en la escuela y si traigo esos elementos. Y yo, por ejemplo, hoy todavía cuando dicto clases recurro a material que compartimos en la escuela, o me acuerdo de alguna que habló de algún elemento en la escuela y digo, no, momento, tal vez esta persona ya publicó algo sobre eso, y eso me parece valiosísimo. Y el segundo elemento que señalaría, aparte del de la carrera y de pronto como el reafirmarnos en la carrera, es cómo uno empieza a ver el mundo a través de los ojos de estos marcos de análisis y de comprensión. Y es, pues digamos, uno, es esta idea de uno no deja de ser economista, pero por fin tiene unos lentes feministas que le permiten leerlo. Y como decía Alexandra hace un momento, ya no es ver el mundo como economía plana, tradicional, ortodoxa, sino tenemos toda esta cantidad de conceptos riquísimos, y cuando uno está en su vida cotidiana, como que, momento, o sea, ya no puedo ver el mundo de otra manera, sino ya lo lee a través de esas categorías que aprendimos, y de alguna forma ya se fusiona la identidad, ya uno se identifica como economista feminista, y ya parece que eso no tiene vuelta de hoja, o sea, ya uno hace economía, pero lo hace desde los feminismos, y eso creo que es una cosa que a muchas nos costaba trabajo reconocer y que la escuela nos ayudó a afianzar, como no, o sea, sí lo hago desde ahí y debería sentirme orgullosa de hacerlo desde ahí, y estamos haciendo cosas importantes, y como dice Alexandra, y como decía también, estamos posicionando una escuela, y eso implica que muchas veces recibimos críticas, y ese enfoque que ustedes tienen realmente, eso no tiene ningún background, eso ustedes se lo acaban de inventar, eso no existe, y es poder decir, no, o sea, nosotros tenemos una escuela, tenemos unas fuentes de información, estamos haciendo trabajo empírico duro, y aquí está nuestro aporte y nuestra evidencia. Y pues, por ejemplo, los sistemas de cuidado son un hijo de eso. O sea, que ya tenemos incluso la capacidad de hacer incidencia pública, y eso creo que es un logro gigantesco que se le dé en gran medida a la escuela. Perfecto. Pues por cuestiones de tiempo, yo sé que les mandamos o les mandaron varias preguntas. Yo voy a fusionar un poco la segunda y la tercera para que pues podamos luego pasar a la siguiente ronda. Y es pues que nos cuenten un poco más en detalle cuáles son esos, ¿no? Esos pinitos que ustedes dicen que les dejó la escuela de género, y cómo ya esos pinitos ya son bosques, ya son proyectos. Pues leyendo sus perfiles, les decía que al leer sus perfiles recordaba, y traté de ir a la página anterior a ver los perfiles, pero veo que ya tenemos página distinta y no pude hacer ese antes y después, pero pues con los perfiles de ustedes se nota que, pues, que ya en estos 5 años han pasado muchas cosas en sus carreras profesionales, y me gustaría que fusionáramos la pregunta 2 y 3 precisamente. Uno, pues, cómo han incorporado esta perspectiva pues, feminista en sus análisis económicos, pues si pueden como darnos ¿no? ese proyecto que se han embarcado y que más les enorgullece desde ese momento, que aquí son muchas preguntas en una, pero también creo que, pues, ¿cuál es el reto que ya lo han venido diciendo, ¿no? El reconocimiento de la economía feminista ha sido un campo
muy luchado, como muchas de las luchas feministas, pero en la academia esto no es poco, porque en la academia pues los espacios pues están muy masculinizados, lo que es considerado ciencia pues también está muy atravesado por lo masculino, y lo que está considerado no ciencia está atravesado mucho por lo femenino. Entonces creo que las luchas no han sido pocas seguramente en sus instituciones. Y por último, yo reformularía la pregunta 3 diciendo, pues, ¿cuál ha sido la herramienta? Pues, Alexandra, tú nos decías, miren, ahora hasta mis pares hombres citan a la economía feminista y ahora hacen ellos mismos estudios de cuidado. Pues, ¿cuáles han sido esos recursos? Yo creo que pues, para ganarse ese espacio y supongo que persuadir un poco a sus pares o a sus instituciones para que realmente vean en la economía feminista o en los enfoques de género pues una apuesta pues académica, ganadora y pues que sea valiosa pues para cada uno de sus espacios. Entonces, perdón, ahí fusioné esas preguntas, pero es por cuestión de tiempo para que pues nos ciñamos a la hora que estaba previsto el espacio. Entonces, no sé quién quisiera. Listo, Claudia. Bien, gracias. Bueno, digamos que después de la escuela yo afiancé mi idea de investigación doctoral y todas mis preguntas estuvieron alrededor de cómo las actividades de cuidado estaban impactando la vida de las mujeres, grandes, pequeñas, niñas, cómo nos están impactando. Y bueno, ahí hay varios resultados del proceso de investigación. Ya, bueno, ahí esa es otra historia, pero decirte que el poder relacionar eso que sucede en la vida privada, lo que sucede en los hogares y decir otra vez nuevamente es que lo personal es público y poder usar toda la información disponible para decir, mire, si nos está impactando y nos está impactando de esta manera, hablemos del tema. Y una vez empiezo a hablar del tema, pues feliz de hablar con mis colegas, con esa red de investigadoras, de académicas que estaban trabajando y yo estaba súper contenta trabajando en ese cuento. Pero por cosas del destino me di cuenta que, claro, llegue un momento en que la felicidad y la comodidad de hablar con tus pares y de quienes están convencidos del tema, eh, llega el momento de salir de allí, porque hay mucha gente que no sabe ni qué es economía del cuidado y tienen una idea supremamente errada de lo que es el feminismo. Entonces, dentro de mi institución, claro, hicimos eventos, invitamos otras colegas, hablamos del tema y cuando me doy cuenta estábamos hablando los mismos. Entonces llegó el momento de decirle a mi facultad y a mi decano, necesito que me escuchen. ¿Y quiénes? Los que no me quieren escuchar. Y fue un ejercicio muy interesante que ya hice este año y es pedir espacio en esos lugares académicos donde este tema no se habla, donde la gente no cree en él, donde todavía seguimos encontrando esas miradas, digamos, esas críticas y ese desconocimiento tan profundo de estos temas. Entonces me lancé a hacer ese ejercicio de que me escucharan quienes no me querían escuchar, en espacios, si se quiere, obligados, ¿no? Pidiendo espacios en... Y fue una cosa muy reveladora para mí. Y es el siguiente paso en mi carrera es tomar estos resultados y empezar a hablarle a otras personas que no se han apropiado ni del discurso, ni de los problemas de la economía feminista, ni de las preguntas de la economía feminista. ¿Cómo logro que esas personas entiendan por qué estamos hablando, por qué estamos investigando y qué es lo que queremos aprender? Entonces, es un poco esa la historia, Paula. Primero, muy comprometida con ese proceso de investigación entre la vida privada y la pública, que es una tensión que nos pone la economía feminista, y posteriormente tengo que hablar con otras personas de esto, porque en algún momento necesitamos aliados nuevos. Tenemos grandes aliadas, pero necesitamos aliados nuevos, hombres, mujeres y personas fuera de la economía, dentro de la economía. Entonces, como que por ahí va la cosa, para no alargarme mucho. No, pero el logro de la mesa de cuidado en el Cauca a mí me parece increíble. Total, pero somos, no, y claro, y somos profesoras egresadas, economistas feministas, pero nos encanta hablar entre nosotras. Y eso dije, listo, está muy bien, nos conocemos, pero necesitamos hacer incidencia, necesitamos pasar ese otro momento.
Entonces ese es como el momento específico, ¿no? Sí, yo estoy, y es un poco la escuela que le permite hacer a uno la academia. Empiezas a formar estudiantes en la discusión a quienes les van encontrando sentido en lo que les cuentas y empiezan a ser parte de ese proceso de formación. Entonces, pues ya hoy en día ya puedo decir que tenemos egresadas feministas y tenemos estudiantes que están siendo, que ya van a congresos, que están haciendo investigaciones y que van en esa ruta. Eso es maravilloso. Pero entonces chévere poderle llegar a esa persona que no quiere escuchar y que no quiere saber de estos temas porque necesitamos generar una masa crítica más amplia si queremos hacer incidencia, ¿no? Y si queremos tener un real impacto en la vida de las mujeres, sobre todo en las mujeres que viven situaciones mucho más complejas, ¿no? De acuerdo. Bueno, gracias. Y quien quisiera continuar, ¿no? Yo quiero seguir porque es en línea un poquito con lo que está diciendo Claudia, bueno, diferentes cosas, ¿no? Que ha pasado, cómo le hemos incorporado, bueno, también incorporado, como decía las letras violetas en cada cosa. Yo creo, como estaban diciendo ahorita, Suelen, Claudia y Alexandra, es que uno ya, eso se vuelve parte de su existencia, ¿no? No hay forma, pues, de negarlo. Pero quiero compartir sobre una experiencia en línea con lo que decía Claudia, es que, bueno, yo terminé involucrada en un proyecto que son temas que yo no termino de manejar del todo, de climate smart agriculture y, bueno, varias cosas por el estilo sobre también economía agrícola, en lo que hasta ahorita estoy entrando y estoy aprendiendo un montón. Pero tuvimos una escuela de primavera en Alemania en marzo, y me invitaron a participar, pues a dictar un curso. Y yo dije, bueno, claro, yo voy, pero pues entonces permítanme llevarles una perspectiva de género, porque yo veía todo lo que estaban haciendo y no había nada de eso, de interseccionalidad, no, absolutamente nada, era econometría pura y dura, como dice Suelen, y bueno, algunos comentarios adicionales, cosas muy chéveres, pero muy numéricas y poco, bueno, con otro tipo de perspectivas tampoco. Sí, claro, hay otros países y otras cosas, pero pues nada, yo no veía nada más allá. Empecé a preparar lo que iba a dictar y luego me entró el síndrome del impostor. Yo dije, ¿qué voy a hacer allá? Que me saquen, ¿quién me mandó? ¿Por qué? Yo no quiero ir, pero bueno, ya tenía que ir. Entonces igual fui, llegué, presenté mi clase, y todo el tiempo me estuve repitiendo: ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, vete, invéntate algo, fractúrate una pierna. Bueno, no sé, de verdad no quería estar allí. Me sentía incómoda, sentía que no era mi espacio. Y la respuesta eran estudiantes de maestría de distintas maestrías en economía en distintas universidades en Alemania, y la respuesta de los estudiantes fue increíble, pero pues, o sea, les juro, no me la esperé, fue súper bonita, estaban fascinados, tenían muchas más preguntas, querían saber más, pidieron más referencias bibliográficas, bueno, increíble. Y una de las organizadoras de la escuela de primavera, ya pues como al final de la noche, me dijo: me alegra tanto que hayas venido y hayas traído esta perspectiva, porque nosotros solo usamos la DAMI, ¿no? Ya, eso es todo, o sea, pero al final de cuentas ese dato, si tú no tienes cómo apropiarte de ese dato, si tú no tienes una historia que contar en ese dato, el dato no sirve para nada. Entonces, bueno, sabemos que sirve, no quiero generalizar, pero su punto era otro, ¿no? Su punto era que valió mucho la pena que los estudiantes y las estudiantes que estuvieron allí, y ella misma, que también se quedó para la clase, pues hubieran visto y hubieran tenido la posibilidad de por primera vez, para muchos, de una perspectiva distinta de análisis para futuras investigaciones. Espectacular. ¿Y quién suelen? Alexandra, ¿suelen? ¿Quieres animarte? Sí, quiero, yo para no terminar otra vez la ronda. Bueno, yo creo que, pues digamos, coincido con lo que estaban señalando Claudia y Mafe, y es, en mi caso particular, el curso llegó en un momento muy puntual de la tesis, entonces eso me implicó traer varios elementos de la escuela a la tesis. Mi doctorado era en estudios interdisciplinarios, así que había una presión muy fuerte porque no se notara tanto mi yo economista, pues porque abriera la visión a otras ciencias, pero al final, después de ser muy conflictuada mucho tiempo y de no encontrar y decir, pero es que si no es economía, entonces no sé qué es, fue muy gratificante poder encontrar puntos de conexión y entonces empezar a encontrar, por ejemplo, elementos como que tal vez si hablamos de sociedades del cuidado, en lugar de hablar de economía del cuidado, tal vez vamos a poder tener una visión mucho más amplia de lo que implican los cuidados en la vida, por ejemplo, y que eso implica dejar de pensarnos de una forma súper unidireccional y disciplinar y muy marcada,
y que implica empezar a hacer cruces. Y entonces, por ejemplo, tomar prestados marcos teóricos de la economía o herramientas metodológicas de la economía, pero cruzar eso con marcos teóricos de la sociología, de la antropología y de otros campos. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me motivó a que la tesis terminó teniendo un enfoque en el que yo hablo de informalidad y de trabajos rurales, entonces hablo de trabajo informal, trabajo rural, empoderamiento, que al final terminan siendo varias categorías que la economía toma, digamos, que desarrolla inicialmente, pero que terminan viéndose alimentadas por otros campos. Y eso, digamos, termina saltando a que en este momento estoy participando en un proyecto muy chévere y del que estoy muy orgullosa y emocionada, porque es un trabajo que sigue, de hecho, una línea que ustedes marcaron en Cuanta, Paula lo conoce, y es un trabajo sobre análisis de trabajos de cuidados remunerados. Y es como llevar un paso más allá y, así como decía el loquito antes de Google, y pararse sobre hombros de gigantes, pues para poder ver más allá. Y es bueno, ya tenemos un avance que se hizo en la escuela, que se alimentó, ¿qué pasa si nos movemos un poco más allá? Entonces, por ejemplo, tenemos resultados súper interesantes con las condiciones laborales de trabajadoras domésticas, por ejemplo, o de trabajadores de cuidado en la pandemia. Hace poco presentamos un paper y creo que salió publicado hace unas semanas sobre trabajadoras de cuidado, trabajadoras domésticas vinculadas a plataformas digitales. Entonces empiezo a ver toda una apertura de temas muy ricos que pues además no habrían sido posibles sin la escuela. Y termino la última partecita de la pregunta con respecto a los retos y el camino, y es, yo insisto en que en algunos espacios hay más apertura y al menos hay como una mayor receptividad de esto. En otros todavía sigue habiendo esta división y, por ejemplo, pues yo me sigo encontrando con comentarios del estilo de, no es que yo hago economía feminista, o sea, tú no haces economía, o sea, pues eso, o sea, todo el mundo sabe que si es economía feminista no es economía de verdad, o sea, tú lo que haces es pues como trabajo social. Es como, no, en economía feminista también tenemos métodos cuanti, métodos cual y ricos. Sí, pero no son tan buenos como los de la economía de verdad. O sea, todavía sigo encontrando muchos comentarios de la economía feminista y la economía de verdad. O sea, la economía dura. Y eso creo que es un reto que pues vamos a tener que seguir trabajando con mucha fuerza. De hecho, también está al otro lado. Creo que les alcancé a comentar algunas, hace unas semanas, meses, me presenté una convocatoria para una cátedra de trabajo del cuidado y la respuesta fue, no puedes estar en la cátedra porque es que el trabajo de cuidado no es un tema de economistas, eso lo investigan las antropólogas y las sociólogas. Entonces todavía siento que tenemos esta ruptura entre, como decía Mafe, como que hay unas que hacen trabajo cualitativo de cuidados y otras que hacen economía y como si no estuvieran conectados. Y yo creo que el reto y uno de los retos fuertes que tenemos es empezar a mostrar pues que efectivamente se puede hacer economía feminista y que la economía feminista ya no es, digamos, uno de esos grandes avances es que no es la economía ortodoxa que no conversa con nadie más, sino que es una economía feminista que habla con otras disciplinas, que no repite las prácticas predadoras de la economía tradicional, que es ir a beber de otras ciencias sociales y robarse lo que hacen allá y decir que es nuestro, sino que es una economía que conversa, una economía abierta a leer, abierta a conversar, abierta a aprender de otras ciencias sociales, y en síntesis es una economía que se sabe ciencia social y que sabe que los temas de género y los temas feministas son un lente obligado, así como los temas raciales y como otros tantos que tenemos que empezar a incorporar en la economía. Y ya, yo quedaría con eso. Vale, pues Alexandra, eres la última en esta ronda. No, yo las escucho y yo recuerdo por qué las quiero tanto. Me encanta todo lo que nos cuentan y lo admiro muchísimo. O sea, me parece fascinante escuchar estas cosas que han hecho. En estos años yo pues he seguido trabajando en temas de investigación y sobre todo en temas de brechas de género en educación superior, en áreas STEM y en áreas de salud. Como que todos reconocíamos que en áreas STEM había una brecha, que hay comportamientos curiosos que hacen, ni curiosos, que deberían sancionarse, de hecho, que hacen que las brechas, sobre todo en desempeño, que es lo que medimos nosotros más cercano como economistas, se amplíen a medida que hombres y mujeres avanzan en el sistema educativo, pero las áreas de salud no estaban tan estudiadas y hay una cosa que sí he aprendido con esto y es que hay que ir también más allá de lo que nos dicen las bases de datos, entonces hemos hecho trabajo de campo,
encuestas más cercanas en instituciones, entrevistas, revisión de políticas y demás. Y nos llamó mucho la atención todo lo que hay por hacer en salud, porque de hecho allí las discriminaciones hacia las mujeres son una cosa miedosa, más que en áreas de ingeniería, que es lo que normalmente, y matemáticas, que es lo que normalmente se había estudiado y se había identificado, y está naturalizado, es increíble. Las noticias de los últimos días de acoso y demás, pues ratifican eso, pero encontrarlo y encontrar evidencias y escuchar testimonios de personas en esas áreas de salud ha sido pues muy iluminador de todo lo que hay por hacer y entender allí en esos temas. Pero además de investigaciones que hemos hecho, yo en estos años me he enfocado mucho en el tema de políticas y planes de igualdad. Cuando Paula leía ya me daba pena de tanto que se decía planes de igualdad y el observatorio, pero sí. Desde 2019 nosotros estábamos haciendo el diagnóstico de equidad de género para Santander y actualizamos el plan decenal de igualdad de oportunidades en 2020 y creamos el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, que ha hecho seguimiento a la implementación de ese plan de igualdad y también se ha convertido en una estrategia para la transversalización del enfoque de género en general en las políticas que realizan en el departamento. Entonces allí ha sido un trabajo fuerte de analizar la información existente, pero también de levantar información. Sabemos muy poco de la participación de las mujeres en temas culturales, deportivos. Se hace muy poco realmente fuera de las ciudades grandes en temas de cuidado. Aquí cuando Suelen nos contaba de esto que hizo en Medellín, y como sé que también Paula ha estado en Bogotá, y bueno, Suelen también en estas manzanas de cuidado, en todo el proyecto que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado que se ha gestado principalmente en Bogotá, lo vemos con envidia porque realmente por fuera de estas ciudades más grandes pues poco se hace. Entonces, todo lo que hay por hacer allí en temas ya de política, de incidir, es algo que pues de alguna manera ojalá lo podamos hacer aquí también en Santander. Y de la mano con eso también en la universidad empezamos tuvimos una política de equidad de género que salió en 2018, pero una política sin plan de acción, pues es una declaración de buenas intenciones y ya. Hicimos el plan de igualdad y lo empezamos a trabajar. Entonces, una cosa que sí ha servido de que esté en un cargo de dirección es que otras personas, ingenieras, matemáticas, en particular mujeres, pero también hombres, han visto que esto es una cosa que puede beneficiarnos a todos y han sido aliados para implementar acciones de ese plan de igualdad de la universidad. Y en otras universidades también se está trabajando en el tema y de hecho hubo un curso que financió el DAT para directivos docentes de distintas universidades, tanto públicas como privadas, y conformamos también una red de equidad de género en educación superior. Y hemos ido aprendiendo unos de otros en estrategias ya para aplicar en nuestras universidades. De hecho, nosotros el año pasado sacamos una convocatoria, eso sí, por el apoyo decidido del rector de esta universidad, pero también un poco de que nosotras, las que estamos, la secretaria general, las decanas ahí diciendo esto es importante, los modelos, los roles son importantes, tenemos muchos profesores en ingenierías, casi que el 80%, casi el 80% de profesores de planta son hombres contra el 20% mujeres. En general en la universidad somos 70-30 y las mujeres no se presentan y estamos tratando con el mismo rasero a las que han sido madres, y no, o sea, el ser conscientes de todas estas cositas que nosotros investigamos y decimos, ay, sí, el penalti por maternidad, sí, y ya, o sea, lo identificamos, pero ¿cómo lo transformamos esa realidad? Eso se hace con las políticas y se hace con acciones contundentes. Entonces, sacamos una convocatoria para profesores
que tenía para esas áreas masculinizadas una primera convocatoria exclusiva para mujeres y para las áreas feminizadas una convocatoria exclusiva para hombres. Entonces eso se hizo, pero tuvimos un montón de resistencia aquí adentro criticando esa medida. Eso fue una oportunidad para poder ir a explicar a quienes se escuchaban, ¿no? Para explicar esta importancia, por qué tenía sentido que hiciéramos una convocatoria de esa manera, que no estábamos quitándole méritos a nadie, contar el por qué esto tiene sustento. Fue muy chévere hacerlo allí, algunos pues se volvieron aliados del tema después de esas explicaciones, pero también otros siguen convencidos que no, y otras, hay muchas mujeres que una profe, por ejemplo, dijo, sería una vergüenza ganarme un concurso de esos. Todas esas cositas que son culturales, son un reto para implementar y avanzar en equidad de género, pero tenemos que seguir trabajando. Y tal vez lo que más recomiendo y lo que me ha enseñado como todo este trasegar, es que esto se hace en equipo, o sea, uno solito, muy difícil. Entonces, por eso también la alegría de encontrar así aliados en todos lados de estos temas y a investigadoras maravillosas como ustedes, pero también tenemos que convencer a otros y entre varios sí podemos avanzar, sobre todo convenciendo a la gente que la inclusión, la no discriminación, la equidad de género cambia nuestras vidas, las de todos, positivamente. Entonces, eso es como ahí lo que les quería contar sobre ese tema. No, muchas gracias. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que nos podríamos quedar más de una hora sí, en esta conversación que, pues otra vez, pues yo lo vuelvo a decir, para mí, escucharles, decir todo esto y además ver lo que ha pasado en estos 5 años en la vida de todas nosotras después de la escuela, pues ha sido maravilloso. Yo todavía no sigo de cerca, tenemos este chat de género y economía que sigue vivo y a mí cada vez que sale algo en el chat me interesa, me parece que es una forma, esto otra vez gracias a Paola Silva, que es, yo siempre lo voy a decir, la mejor project manager con la que uno se puede soñar para un proyecto como estos, pues ella además a mí me enseñó un montón, ustedes bien lo decían. Ustedes aprendieron de la escuela, yo aprendí de la escuela, pero aprendí de Paola Silva, aprendí de pues, hacer un proyecto que pues, nunca antes había realizado y bueno, no sé, en este momento siempre encuentro nuevos retos que me enseñan cosas interesantes. Y pues para cerrar, y ya que yo estoy ahora estoy del lado del gobierno y pues es un gobierno que además pues ha hecho una apuesta muy interesante en tema del Sistema Nacional de Cuidados. Y estando de este lado del gobierno me he dado cuenta lo importante que es la mirada desde la incidencia, ¿no? Desde los grupos que hacen incidencia desde la academia, desde la parte política. Entonces siempre hay que unir todas esas tres fuerzas para poder hacer grandes transformaciones, porque otra vez desde la academia nos podemos quedar siempre pensando en grandes investigaciones, grandes ideas, pero llevarlas a una política pública pasa por muchas otras etapas distintas a las de la investigación y los grupos de la sociedad civil, las mesas de economía feminista, las mesas de economía de cuidado, pues son fundamentales realmente para hacer la incidencia y hacer la veeduría también de que esas políticas se lleven a cabo, ¿no? Que no se queden en un discurso político del momento, sino cómo las vamos a ver. Entonces, quiero cerrar y pues pedirles que tal vez escojamos dos caminos o uno, que eran dos preguntas distintas. Uno, ¿ustedes qué creen que es lo que está ahora en la frontera de los estudios de cuidado desde un punto de vista académico? O si quieren ser muy concisas las dos, o ustedes lo estaban diciendo y me encanta escucharles que, claro, cuando uno habla de sistemas de cuidado, pues una cosa es estar en Bogotá, una cosa es estar en Medellín, otra cosa es estar en Cali, donde sabemos que pues, se han dado esas discusiones, pero pues hay otras partes del territorio en donde esa discusión está completamente inexistente. Entonces, digamos, ¿cuál sería su recomendación de
de cómo podemos acelerar ese proceso. Yo aquí rápidamente tomo unos minutos para decirles que desde el Servicio de Empleo, cuando yo llegué y Natalia Moreno estaba con esta tarea titánica de armar el COMPES, que el COMPES ha sido un ejercicio interinstitucional súper interesante, pues ustedes, pues quienes conocemos a Natalia Moreno sabemos que detrás de esto pues no puede haber un mejor liderazgo para sacar adelante un sistema nacional de cuidado, por lo menos es mi opinión personal. Yo creo que Natalia Moreno es la persona ideal para esto y además ha logrado atraer la atención de muchas instituciones, que es lo más difícil, porque al final esta no es una política que se logra desde un ministerio de la igualdad, sino requiere de los esfuerzos conjuntos de todos los ministerios y de todas las instituciones públicas. Y cuando yo llegué al Servicio Público de Empleo, imagínense, acá era como, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para ese sistema de cuidado? No, directora, nosotros... Y yo era como, ¿cómo así que no? Obvio que sí, sabemos que la barrera más importante para que las mujeres puedan hacer una búsqueda de empleo exitosa, puedan permanecer en los puestos de trabajo, son las cargas de cuidado, y ustedes van a decir que como Servicio Público de Empleo no vamos a, por lo menos, hacer visible esa barrera. Entonces, yo sé que aquí hay muchas personas conectadas de la academia, decirles que nuestras apuestas, uno, es tener una marcación en el sistema de aquellas personas que tengan cargas de cuidado, con una mira también de a poder hacer estudios de búsqueda de empleo con cargas de cuidado, que uno puede hacer eso un poco con la gran encuesta integrada de hogares, pero pues lo interesante del Servicio Público de Empleo es que pues tenemos una información bastante más rica al respecto, por un lado. Por otro lado, pues además de tener la marcación, pues yo les dije, pues pongámonos también la meta de que desde el Servicio Público de Empleo, cuando prestemos los servicios de búsqueda de empleo, nos articulemos con la política pública de cuidado. Se le podamos decir a las personas cuando llegan a buscar empleo, todo esto es la oferta de servicios que tienen de cuidado, que no dependen de nosotros, pero por ejemplo nosotros tenemos unos prestadores que son las cajas de compensación y ellas pueden, muchas de estas cajas tienen servicios de cuidado que las deberían integrar a sus agencias de empleo. Y pues tuvimos la fortuna de tener de regreso, pues no es el mismo prestador, pero un nuevo prestador para temas de cuidado remunerado, que es Hogarú, que eso fue otro de los temas que cuando Natalia Moreno llegó me dijo, podemos tener la demanda de servicios de cuidado remunerados del país a través del Servicio Público de Empleo. Yo le dije, no, por ahora no, porque nosotros no le prestamos servicios de gestión y colocación a los hogares, pero pues se dio la fortuna de que Hogarú levantó la mano y pues gracias a Hogarú vamos a podernos aproximar un poco más hacia eso. Entonces, solo para decirles que perdón por tomarme la palabra, sé que me estoy autoformulando una pregunta, pero sí también me he dado cuenta de lo importante que ha sido para mí la escuela, el haber estudiado la economía feminista, el tener la sensibilidad de esos temas a la hora de llegar a un cargo como en el que estoy yo ahora, porque no es por echarme aquí flores, pero no creo que un director o una directora que no conoce estos temas, si hubiera puesto la camiseta, hubiera dicho, no, sí, apostémosle al Sistema Nacional de Cuidados y hagamos algo por el sistema. Y eso es lo que se requiere en este momento. La tarea titánica que tiene Natalia Moreno en este momento es convencer a las instituciones que cada una tiene que aportar a ese sistema, porque el sistema no se construye de forma aislada con un solo ministerio. Entonces ya con eso yo cierro y les doy la palabra a ustedes de forma corta y concreta, porque además tengo una reunión, perdón, pero ustedes sigan. ¿Quién quisiera? Suelen. Entonces yo de forma muy concreta señalaría dos cosas que creo que son algo que tenemos que empezar a pensarnos. Primer tema, cuidados y inteligencia artificial. Digamos, si la inteligencia artificial se va a volver nuestra amiga o no, como esas, digamos, cómo van a empezar a interactuar esos elementos, así como en algún momento hablamos de lavadoras y cómo las lavadoras podían reducir el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y en los hogares. Pues, ¿qué va a pasar allí? O sea, que tenemos que empezar a pensarnos, yo creo que en ese tema y en esa línea. Y creo que lo segundo es, puntualmente desde el punto de vista de cuidados, dejar de pensar las tareas de cuidados. Digamos, usualmente hablamos de los cuidados indirectos y cuando hablamos de cuidados directos usualmente hablamos de niños y niñas.
y creo que nosotros vamos a ser una de las primeras generaciones que va a empezar a tener que pensarse el tema del cuidado directo a personas mayores. Para el caso, por ejemplo, ahora que hablabas del tema del sistema de cuidados, recuerdo que cuando hicimos la estimación de la oferta de servicios públicos y privados para cuidados de personas mayores en Medellín, era menor al 1%. El 99% del cuidado de las personas mayores se hace en los hogares, y se hace porque no hay oferta ni pública ni privada, y porque además para las familias también culturalmente es casi que impensable entregar el cuidado a las personas mayores, y tenemos que empezar a pensarnos, creo que en ello. Entonces serían mis dos líneas como inmediatas de acción desde el punto de vista de cuidados. De economía sí creo que tenemos muchísimo más que hacer, pero al menos en cuidados yo pensaría en esas dos cosas. Buenísimo, muchas gracias. Dale, Claudia. Bien, así también como hacerle muy rápido, y lo digo porque yo estoy en un departamento como el Cauca, los sistemas de cuidado tienen que pensar las particularidades, sobre todo, por ejemplo, zonas urbanas rurales. No es lo mismo Bogotá que pensar un departamento como el Cauca, donde es fundamentalmente rural. Tú hablas del servicio público de empleo, aquí la mayoría de mujeres rurales no acceden al servicio público de empleo porque tienen unas barreras del acceso al uso de la tecnología, nada más al uso del computador es una barrera enorme, y el tipo de trabajo que ellas tienen, ¿no? Tienen trabajo a destajo o trabajo por jornal, precisamente también por las cargas de cuidado, pero también digamos que las comunidades campesinas, las mujeres, por ejemplo, afropatianas, han solucionado el tema de los cuidados de manera comunitaria de formas muy novedosas, y ahí eso hay que entrarlo a revisar, pero hay que entrarlo a revisar con mucho cuidado, con mucha atención, porque se pueden generar incentivos perversos a esas soluciones que han venido siendo comunitarias, o a esas propuestas que el Estado traiga y que pueda desincentivar o que pueda de alguna manera no dar respuesta a esas formas propias de cuidar. Ese es uno de los elementos que yo tenía, pero a mí desde hace rato me estaba causando una pregunta, algo en la cabeza, y es la diferencia entre cuidado directo y cuidado indirecto. Lo decía Suelena ahora, hay un tipo de cuidado directo que está muy relacionado con lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los hogares sustitutos, y esa apuesta ha traído unos resultados muy diferentes a las formas de cuidado que se usaban hace mucho tiempo. Entonces yo tengo ahí una hipótesis para trabajar desde la investigación, pero ustedes bien saben que es algo que me atraviesa el corazón y mi experiencia personal, porque creo que ahí hay algo que sí se puede hacer. Es decir, el Estado puede incluso proveer cuidado directo de una manera muy eficiente, tanto como no lo habíamos pensado. Entonces, ahí hay no solo una ruta de investigación, sino también posibilidades para solucionar temas de cuidado muy complejos que podríamos explorar y unirlo a esas apuestas de sistemas de cuidado que se están pensando no solo en Bogotá, sino en las regiones. Gracias, Alexander. Gracias. Así concreto, dos cositas que a mí me han llamado la atención sobre estos temas de cuidado, y en particular aprovechando que Suelen lo señaló de la necesidad de pensarnos el cuidado, además de infantil, el cuidado de las personas mayores. Aquí ha salido un tema que siempre me está como carcomiendo, y es quién cuida a los cuidadores, sobre todo esas personas mayores, porque también un poco tocando ya lo personal, llega a afectaciones incluso de salud mental, ¿no? Porque se sale de las manos el cuidar a alguien con Alzheimer o que requiere atención en esa etapa de vejez, entonces, y a nadie le enseñan cómo hacerlo. Entonces, ese cuidado de los cuidadores yo siento que es algo que está un poco abandonado, tal vez seguramente terapeutas lo están trabajando y habrán tips y demás, pero siento que eso no se está acompañando, ese proceso, sabiendo que las familias están cuidando, y las personas de las familias que tal vez tienen la oportunidad de quedarse en la casa a acompañar ese proceso. Entonces, eso siento que está sin explorar y que es algo importante, sobre todo con esta crisis de salud mental que nos quedó ya después de la pandemia, que nos dimos cuenta que todos teníamos que preocuparnos con eso. Ese es uno. Y el otro que me llama mucho la atención y me interesa mucho, y creo que es algo que valdría la pena, seguramente ya habrán investigaciones, pero pues no las he revisado, y es la interrelación que tiene los temas de cuidado con otras políticas, por ejemplo, las de desarrollo infantil.
En particular, se proponen políticas para acompañar procesos de desarrollo donde le dan formación a las madres, le dan mercados, dan transferencias condicionadas para que ellas sigan yendo. Y esas políticas, además de que son buenas para los niños, cualifican el cuidado que brindan esas madres. O sea, eso no sé si se ha medido o no, pero ese acompañamiento para ser mejor cuidador de población infantil, creo que también como que resignifica esa labor de mamás que tienen estas mujeres. Entonces, siento que ahí pensarlo solo como economía del cuidado se queda corto, también tendríamos que pensarlo por esas políticas de desarrollo infantil y que valdría la pena hacer una investigación. Cuando vuelva la investigación las llamo para que trabajemos en esos temas y con los que ustedes tienen también identificados. Buenísimo. Entonces, bueno, listo. Entonces, yo para terminar, podría añadir allí algo que se ha venido hablando y que sí se ha investigado en muchos lugares, pero pues que todavía nosotros en Colombia, por ejemplo, nos quedamos cortos, y es política de licencia paternal y de licencia de maternidad. ¿Okay? Eso tenemos que reevaluarlo porque sabemos que son cortas, sabemos que no son suficientes, sabemos que como están diseñadas, pues siguen teniendo la sobrecarga sobre las mujeres sin tener, pues sin permitir al menos la opción de un padre que quiera estar en casa más tiempo, involucrarse un poco más, y bueno, y eso pues ya sabemos también que tiene unas consecuencias a mediano y largo plazo en este sentido y en las cargas de trabajo de cuidado, y la flexibilización laboral, que también entonces permitiría, o sea, no solamente hacia los niños y niñas, sino también hacia los adultos mayores. Si tengo un poco más de flexibilidad laboral, pues entonces tengo más dominio de la posibilidad de acompañar a mis padres, a mis abuelos y asimismo a los más pequeños. Bueno, pues nuevamente muy feliz de este espacio, muy feliz de ver que 5 años después, aquí solo, pues otra vez por una cuestión de tiempo y de espacio, no pudimos estar todas y todos en esta celebración de los 5 años de género y economía, pero nuevamente creo que todavía hay mucho que celebrar. Yo sigo a cada una de las personas que participaron en la escuela y veo que todavía seguimos en nuestras luchas personales, nuestras luchas de carreras y pues muy feliz de vernos 5 años después. Ojalá la próxima celebración sea 10 años después, ya ahí con muchas canas y muchos achaques de la edad, pero contentas de ver todo lo que hemos logrado y pues gracias a Ángela y al equipo pues de la Javeriana, Joana, sé que estuvo detrás de hacer este encuentro posible, entonces muchas gracias por todo el apoyo y bueno, pues a seguir celebrando estos 5 años. Gracias, Paula, y gracias a todas por participar y por compartir sus experiencias. Me alegra mucho ver como todo lo que hemos avanzado y pues todavía hay muchos retos que continúan. Y gracias por poner el tema de cuidado, porque ese es el tema en el que estamos trabajando en género y economía. Entonces, en un par de semanas vamos a tener otro evento sobre sistemas de cuidado en diferentes regiones del país, entonces las invitaremos a eso. Y bueno, y me alegra mucho que pues esta oportunidad para encontrarnos y para como alimentar y fortalecer esta red que se creó hace 5 años y que espero que continúe en el futuro. Entonces, muchas gracias a todas. Y gracias a los que nos votaron, porque entiendo muchas que gracias. Tuvimos audiencia. Sí. Bueno, un abrazo a todas. Chao a todos. Chao. Abrazos. Muy bien. Chao.